Como viene siendo costumbre en esta institución, en el Ateneo de Madrid, por estas fechas navideñas, uno de nuestros más ilustres socios del Ateneo tiene la costumbre de obsequiarnos con un cuento navideño. Entonces, pues hemos creído conveniente que van a ser 10 minutos, pero que ustedes también disfruten. Si son, digamos, amantes de la historia o simplemente de los cuentos en general. Entonces, don Enrique Granda, que es, como yo mismo, farmacéutico y formamos parte de la sección de farmacia, pues va a amenizarnos durante unos minutos con un cuento que él publica anualmente en una revista farmacéutica, y ya desde hace como una década, en estas fechas, pues digamos que nos entretiene, nos alegra y nos cuenta pues lo que él ha preparado al efecto, que precisamente en esta ocasión es sobre un ateneísta farmacéutico. Ya lo desvelarán ustedes ahora cuando lo lea Enrique, y esperemos que disfruten de algo que nuestro compañero y amigo sabe hacer, o al menos así nos lo parece a muchos de nosotros, con sumo gusto e interés. Y con eso pues ya le damos la palabra para que el que quiera pues escuche el cuento de las Navidades de este año. Cuando quieras, Enrique, tienes la palabra. Mira, ahora que encima están llegando 4 farmacéuticas para hablar de la profesión o no profesión, como quieras. Muchas gracias. A ver. Sí. Sí. Muchas gracias, Daniel. Los cuentos que he ido leyendo en el Ateneo durante todos estos años tienen una temática muy variada. Algunos de ellos han sido de pura fantasía, son cuentos de Navidad en términos generales, pero en otros casos no han sido tan fantasiosos como es el de este año, que realmente es un relato sobre un farmacéutico y político español del siglo XIX que se llamaba Antonio María Fabié y Escudero. Quería, antes de leerles el cuento, hacerles una breve sinopsis de quién era esta persona. Nació en Sevilla, en la calle San Jacinto, el 15 de junio de 1832 y falleció en Madrid el 3 de diciembre de 1999. Hijo de un farmacéutico sevillano, estudió en Madrid la carrera de farmacia, graduándose como licenciado en la Facultad Complutense. Estudió también Derecho en la Universidad Hispalense. Terminada la carrera de abogado, regresó nuevamente a Madrid en 1860, donde alcanzó una brillante posición como escritor y político. Estuvo casado en primeras nupcias con María Teresa Gutiérrez de la Rasilla Castañeda, con la que tuvo 3 hijos. La mayor, María, nacida en Sevilla, colaboró en algunos trabajos literarios de su padre. Posteriormente, tras el fallecimiento de su primera esposa, contrajo otra vez matrimonio, y aquí incluye una palabra quien hace la biografía de este señor, dice con la bellísima María Luisa Peñaranda. Lo de bellísima lo pone en cursivas. Hija del mayor poeta sevillano Carlos Peñaranda. Ejerció de farmacéutico por poco tiempo en la oficina de farmacia de su padre en la calle Faria de Sevilla y perteneció al Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Publicó numerosas obras filosóficas, históricas, de viajes y jurídicas. Además, firmando con A mayúscula, escribió una crónica política diaria en el Diario de Barcelona, así como numerosos artículos en la Revista de España. Durante los cursos 1870-74 pronunció varias conferencias de temas políticos y sociales en el Ateneo de Madrid. En esta sede participó en 1891 en el curso especial impartido sobre Historia de América, dirigido entre otros por Cánovas, interviniendo sobre Fray Bartolomé de las Casas. Fue académico de número de las Reales Academias de la Historia y de la Lengua, presidiendo en Madrid en abril de 1899 la Diputación Permanente de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla. Como político,
Militó en el Partido Moderado, siendo elegido en 1863 diputado a Cortes. En 1865 fue nombrado fiscal de la deuda pública. En 1867 director general de la Administración y Fomento del Ministerio de Ultramar. Y en 1970, durante 3 meses, subsecretario de Hacienda. Volvió al Congreso en 1871 al lado de Cánovas del Castillo. En 1870 y 1874 mantuvo mucha actividad en el Ateneo de Madrid. A raíz de la saguntada, fue detenido en Madrid, pero no se le encontraron documentos que le implicasen en la conspiración alfonsina. Tras la restauración borbónica en 1874, Cánovas nombró a Pedro Salaverría para la cartera de Hacienda, quien a su vez nombró a Fabié subsecretario de este ministerio. En 1875 fue elegido diputado por Casas Ibáñez, Albacete, y nombrado presidente de la Comisión de Presupuestos. En 1877 fue nombrado consejero de Estado. En 1879 y 81 fue elegido diputado por Sevilla. En 1873 senador por la provincia de Ávila y en 1886 por la de Castellón. En julio de 1990, Cánovas le nombró ministro de Ultramar y en 1891 fue nombrado senador vitalicio. Dejó el ministerio en diciembre de 1891 y en febrero de 1892 fue nombrado presidente del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. En 1892 fue presidente del 10º Congreso Internacional de Americanistas, reunido en Huelva, el año del 4º centenario. En el mayo de 1895 fue nombrado presidente del Consejo de Estado, cargo del que dimitió en septiembre de 1897. Con el asesinato de Cánovas en 1897 tuvo Fabié una notable influencia en la reorganización del Partido Conservador, apoyando a Silvela como su adalid. El año siguiente, a su muerte, fue colocada una lápida que lo define como filósofo, historiador y erudito en Sevilla, es donde se le colocó la lápida. Siendo estudiante en la Universidad de Sevilla, recibió el influjo hegeliano de José Contero Rodríguez, catedrático de metafísica, que le llevó en 1872 a traducir y publicar en español, con introducción y notas, la lógica de Hegel. En 1875 publicó en la Revista Europea una serie de 10 artículos, Examen del materialismo moderno, que se reeditaron formando un volumen. El 24 de octubre de 1899 fue nombrado gobernador del Banco de España, cargo que ocupó hasta su fallecimiento en diciembre del mismo año de un derrame cerebral. Este es el personaje que me ha inspirado este año un relato de Navidad que, como todos los demás que he ido haciendo, tienen que ver con un farmacéutico o con la farmacia y tienen que ver con la Navidad. El relato se llama Navidad de 1874. Aquella bulliciosa mañana de finales del mes de diciembre de 1874, Antonio María salió de casa para comer en Lardi. El desayuno lo había hecho en casa, con su esposa Luisa y sus hijas. Luego había pasado a su bufete, había terminado su crónica para el Diario de Barcelona y despachado con sus colaboradores. Y, al fin, pudo ponerse rumbo a la carrera de San Jerónimo, parándose a ver algunos libros en la Puerta del Sol, su afición favorita. A los 32 años se había convertido de alguna forma en un apestado político. Tras haber ocupado cargos de importancia, ya que incluso había sido director general y subsecretario con menos de 30 años, pero en 1971 era diputado de una minoría casi inexistente, los alfonsinos, que encabezaba don Antonio Cánovas del Castillo en una república tan peculiar que se había dado en llamar ducal, porque la presidencia recaía sobre el general Serrano, duque de la Torre, que ejercía de dictador después de la toma del Congreso de los Diputados a principios de año por el general Pavía. Conspiración. En la comida se esperaba la asistencia de don Antonio Cánovas y de los pocos diputados de su partido, porque al parecer había noticias de calado que comentar. La reina Isabel II había abdicado en su hijo Alfonso XII y se esperaban movimientos, aunque nadie sabía
cuándo ni dónde. Tras servirse el café y cerrada la puerta del salón, Cánovas, con voz solemne, se dirigió a sus seguidores para decirles: hay que estar preparados. A la República le quedan pocas semanas o días. Pero también advirtió que todos corrían un grave peligro y que los acontecimientos podían derivar en situaciones muy complicadas para su partido. Aquel mismo día daba Antonio María una conferencia en el Ateneo sobre la lógica de Hegel, a la que asistiría mucha menos gente que a cualquier otra de las programadas. Pero para él, aquel filósofo alemán se había convertido en una obsesión no exenta de disgustos, ya que don Marcelino Méndez y Pelayo consideraba impropia su afición a ese filósofo de un conservador muy religioso y, por si faltaba algo, farmacéutico de profesión, aunque luego se hubiese hecho abogado. Detención. El día 24 de diciembre se presentaron unos sujetos en su casa para detenerle y llevarle a la cárcel de la Villa con los cargos de conspiración contra la República. La verdad es que no tenían pruebas, pero querían obtenerlas a toda costa, por lo que, provistos de una orden de registro, se enfrentaron con su enorme biblioteca y los expedientes de su bufete de abogado. El trabajo de revisar libros de farmacia, de derecho, de política y de filosofía pronto superó a aquellos sabuesos que casi no sabían leer y se conformaron con averiguar que la crónica política del Diario de Barcelona, que firmaba con el seudónimo A mayúscula, era realmente él, algo que sabía casi toda la gente instruida, pero tuvo que pasar 48 horas en los calabozos con la preocupación consiguiente de familiares y amigos. Por su parte, los funcionarios encargados de revisar sus papeles no daban crédito a sus ojos. Imposible llevar a un depósito judicial sus papeles, y no digamos sus libros, que se contaban por millares. Así procedieron a una búsqueda desesperada, saltando desde la palestra farmacéutica de Félix Palacios a la historia del derecho de Hegel, pasando por Fray Bartolomé de las Casas o la biografía de su padre, el farmacéutico de Sevilla, don Antonio María Fabié Gálvez. Y una de sus últimas publicaciones, hasta que llegó la hora de cenar en familia y decidieron levantar acta, llevándose algunos manuscritos para, eso sí, un minucioso análisis posterior, una forma de abandonar dignamente la tarea que les había. Navidad en el Saladero. Como el director general de Presidios no las tenía todas consigo sobre la evolución de los acontecimientos, se le permitió ver a Luisa y recibir una cesta con lo mejor que habían preparado en su casa para celebrar la Navidad en familia. Antonio María, que era de poco comer, puso a disposición de todos los presos de tránsito su comida, al igual que hicieron el resto de los presos políticos con familia en Madrid, e incluso no tuvieron inconveniente en invitar a sus carceleros. Fue una Nochebuena peculiar en la que se habló de política e incluso se cantaron villancicos. Las cosas podían cambiar pronto, pero ¿cuándo? Y el delito de la conspiración contra la República era muy grave, ya que podía acarrear incluso el fusilamiento. Antonio María conocía de oídas, más bien de leídas, las pésimas características de la cárcel de la Villa, situada en la plaza de Santa Bárbara, también llamada El Saladero, porque Ventura Rodríguez había diseñado inicialmente el edificio para saladero de tocino, pero nunca había pensado pasar unas Navidades en su interior. Hacía menos de un año que había leído en la Guía de Madrid de Ángel Fernández de los Ríos la siguiente descripción que ahora podía comprobar por sí mismo. Todo en cuanto en aquel edificio se ve es vergonzoso y repugnante. El patio grande con sus calabozos subterráneos, el chico de iguales condiciones, el de detenidos para presos y presidiarios de tránsito, el de los micos, llamado así por ser el recreo de los niños, y el departamento de los jóvenes, a quien también se suele corresponder el terrible significativo apodo de micos, es decir, de imitadores de los criminales. El 27 se puso a todos los presos políticos en libertad. Algo había ocurrido, pero ¿qué podía ser? Volvió a su domicilio y, aunque en estado lamentable, por lo que tras un buen baño y una reconfortante comida en familia, comenzó a recibir visitas de compañeros de partido, incluso su jefe de filas, don Antonio Cánovas, que también había permanecido en arresto domiciliario los días 24 y 25. Don Antonio veía en nuestro joven protagonista un hijo intelectual
y un buen proyecto de político conservador, pero también un amigo en el que poder confiar cuestiones domésticas y recibir consejos infalibles sobre cuestiones de salud. La farmacia es una ciencia que los políticos aprecian mucho, quizás para evitar que su salud acabe en boca de todos si se ha visto entrar un médico en su casa. Se sabía que el general Martínez Campos había salido de Londres, pero se desconocía su puerto de arribada y desde luego se descartaba que lo hiciese por el norte de España porque el movimiento carlista le hubiera impedido avanzar hacia Madrid. Pero las noticias eran ciertas. Alfonso XII, que acababa de cumplir 18 años, era el centro de todos los rumores para acabar con aquella situación de inestabilidad que había traído la Primera República y pacificar el país frente al carlismo que había ido creciendo ante la debilidad de los gobiernos de la República y del general Serrano. La verdad es que casi nada de esto se sabía antes de su detención, por lo que Antonio María llegó a temer por su vida, ya que las conspiraciones podían tener muy mal final en aquella dictadura implantada por el general Serrano con visos de república. Sin embargo, aquella Navidad que había empezado tan mal le situaba como héroe ante el previsible cambio político. El día 29 el telégrafo comenzó a transmitir noticias. El general Martínez Campos había desembarcado en Sagunto, proclamando la restauración de la monarquía. Faltaba poco para la llegada de Alfonso XII, que comenzaba a recibir apoyos de todas las capitanías generales. Y el general Serrano dimitía en su ya dilatada situación de interinidad en la que había permanecido menos de un año, sin otro objetivo que dificultar las aspiraciones de los carlistas para tomar el trono. Martínez Campos entrega el gobierno a Cánovas y la suerte de nuestro protagonista cambia de forma radical, ya que se le nombra de inmediato subsecretario de Hacienda con Pedro Salaverría como ministro. No eran malos regalos de Reyes para una Navidad tan movida. Una vida por delante. Los sucesos de la Navidad de 1874 quedaron grabados para siempre en la memoria de nuestro protagonista, que comenzó a adaptarse al ritmo de los tiempos, ocupando cargos en los momentos en que le tocaba a su partido gobernar o siendo diputado de la minoría cuando gobernaban los liberales de Sagasta. Cuando se encontraba fuera del gobierno, aprovechaba para dedicarse a sus verdaderas aficiones: el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, el Ateneo y la publicación constante de libros y artículos sobre los temas más variados. Muchos años después, leyendo Luciano Lewen de Stendhal, llegaría a comprender muchas cosas. Todo gobierno, incluido el de Estados Unidos, mienten siempre y en todo. Cuando no pueden mentir en la totalidad, mienten en los detalles. Y reflexionaría: nada de esto ocurre en la ciencia farmacéutica. El carbono tiene 4 valencias, ni 2, ni 3, ni 1. No hay posible engaño. Y Antonio María se felicitaba porque una parte de él siempre hubiese estado unida a la verdad. Por eso nunca abandonó sus conocimientos de farmacia y se dice que su fortuna política se fraguó dando buenos consejos sobre las enfermedades cortesanas de algunos políticos que no querían consultar con un médico cosas de carácter íntimo, con aforismos tan simples como del cuello para arriba salicilato, hasta la cintura bicarbonato y de ahí para abajo permanganato. Para aquella época, y vigente la 5ª edición de la Farmacopea Española, no eran tan malos consejos. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias a Enrique Granda. Una vez más, ya van 10 cuentos navideños con los que nos ha obsequiado. Y en la tarde de hoy, donde se combinan la farmacia y Almería a través de Carmen de Burgos, pues una vez más agradecemos a Enrique el que haya estado con nosotros, a los farmacéuticos que se queden a escuchar lo que se va a decir a continuación sobre Carmen de Burgos. Y aquí tengo que relatar que hoy he vuelto a ver a compañeros de estudios de los años 80 y también agradecer que el decano de nuestra facultad y también ateneísta, Benito del Castillo,
pues aunque he llegado un minuto tarde, pero como la historia de Fabié te la conoces, pues agradecerte que hayas venido y que te quedes ahora también para escuchar lo que va a empezar ya. Estaba programado a las 19:30 y entonces vamos a hacer que entren las personas. También hay otro farmacéutico, Pepe González, que se va a encargar de decirles a ustedes cómo se va a desarrollar el acto. Así pues, gracias, Enrique, y hacemos un minuto de publicidad y seguimos con ustedes. Hasta ahora.